Bueno, un saludo muy grande a todos los seguidores acá del canal del Rockstar. Bueno, el día de hoy vamos a analizar la tercera partida por el Campeonato Mundial entre Gukesh con Liren. Esta jornada, hizo que Gukesh derrotara en una posición muy tranquila, pero no sin menos con un poquito de fuegos artificiales, al campeón del mundo Dean Liren, ¿no? Bueno, Dean Liren en una posición que quizás erró el camino más cómodo para seguir con la ventaja. Recuerden que tenía 1,5 a medio y el día de hoy ya el maestro Gukesh se encuentra con la victoria e iguala por supuesto el marcador. Así que sin más vamos a analizar la posición del día de hoy. Bueno, parte Gukesh con D4, se transforma esto en un gambito de dama, ¿cierto? Y acá las blancas intentan jugar un sistema Carlsbad. ¿En qué consiste el sistemita? Sacar el alfil en G5, E3, alfil D3, enroque corto, y las blancas generalmente quedan muy cómodas en esta posición, y las negras se ven ahí entreveradas en una posición bastante restringida. Generalmente termina, como dije, en una ligera ventaja, y por cierto que bastante cómoda, muy del estilo Karpov, ¿sí? Muy del estilo Carlsen también. Sin embargo, acá Gukesh juega G6 con idea de instalar el alfil en F5 y molestar a la dama que se encuentra en C2. H3, la jugada preparada por Gukesh, alfil F5, dama B3 y dama B6. Hasta acá la posición se repetía como una partida entre Kramnik con Nepomniachtchi y también Kramnik con Erigaisi. G4, dama por dama, peón por. Hay que hacer la salvedad acá, por supuesto, que cuando jugamos dama B6, las blancas podrían haber capturado. Sin embargo, esta captura no es tan clara por peón por y le habilito la torre para que me empiece a molestar al peón que está en A2. Por lo tanto, acá las blancas juegan G4, dama por B3, A por B3 y acá es un momento importante. ¿Por qué? Porque en este minuto Dean elige cómo va a seguir la lucha. La lucha va a seguir de una manera más estática, desarrollemos las piececitas, coloquémonos bien, o vamos a tomar algo un poco más dinámico. Quizás aquí el error, no sabemos si emocional o no, pero Dean prefirió no jugar la tranquila alfil E6. Alfil F4 y caballo E7. Por ejemplo, desarrollo, y tenemos un desarrollo muy efectivo de las piezas de las negras. Están a punto de enrocar, se pueden enrocar corto, ya no están las damas en el tablero tampoco, y bueno, este peón de B3 podría ser en el futuro quizás algo, una debilidad, pero la posición por lo menos ya está igualada. Sin embargo, tras la captura de A por B3, acá el jugador de negras, Dean, el campeón del mundo, elige alfil C2. Esto también es teórico. Alfil F4, H5, vamos amenazando capturar en G4, y si peón por, nos hacemos de la torre que está en H1, bueno, torre G1, peón por y peón por, caballo D7, hasta aquí todo teoría, caballo D2, defendiendo el peón de B3, y ahora esta jugada torre G8 es bastante buena. ¿Por qué? Porque las blancas amenazaban esta posición torre C1, y el alfil no tenía grandes casillas, digamos, de vuelta, no tenía mucho regreso. Sin embargo, con la torre G8, ya las blancas, por ejemplo, si hacen torre C1, las negras pueden continuar con G5, y vemos cómo el alfil está teniendo la oportunidad de retroceder. Si alfil E3, por ejemplo, alfil E4 y cualquier captura terminaría por concedernos quizá una igualdad en el futuro con las piezas negras. Sin embargo, G5, caballo H5, alfil H2, torre H8, vemos que esta torre está presionando de alguna manera a este alfil que está en H2, lo va a hacer perder un tiempito, F3 y caballo G7. Hasta aquí íbamos bastante bien. Caballo G7, el alfil tiene que volver a G3 y ahora momento importante de la partida. ¿Por qué es un momento importante? Porque la toma de decisión de acá de Dean. El alfil, como sabemos, se encuentra en esta posición bastante poco clara, que nos pueden encerrar en algún momento al señor Bispo, ¿no? Que se encuentra en la casilla C2. Sin embargo, acá, bueno, Dean, después de la conferencia de prensa, dice que su cálculo lo llevó a tomar esa decisión y que en ese cálculo quedaba bien, o sea, un cálculo bastante largo. Sin embargo, se le escapó un pequeño gran detalle. Acá la jugada más correcta es alfil E7, o sea, desarrollemos una piececita, alfil E7, torre C1, saquemos el alfil C4, alfil E6, y acá nos podríamos conformar. Podríamos llegar a una posición igualada, no hubiera tenido mucho, digamos, después de esto Gukesh, y la posición quizás hubiera terminado en unas tablas, pero todavía más luchadas. Todavía hay mucho juego, el rey está en el centro, los dos reyes están en el centro, los dos tienen que definir si se mueven, si se enrocan, o enroque largo de las negras,
y el rey que va a ser el rey de las blancas, y quizá irse F2, por ejemplo, ya que las dos torres ya se movió y sabemos que no nos podemos enrocar cuando las torres se movieron. Sin embargo, acá la jugada de Dean es torre H5, una jugada de características dudosas. ¿Por qué? Porque ahora el blanco juega E4 y nuevamente acá tiene una oportunidad Dean de hacer algo un poquito mejor. Dean jugó acá D por E4. Sin embargo, en esta posición todavía cabía la posibilidad de caballo E6. Es decir, caballo E6, si por alguna razón, por ejemplo, el caballo está tocando el peón de D4 y el peón de G5, y también mirando al peón de F3 y desde acá defendiendo el alfil de C2, podríamos pensar en que la blanca podría jugar alfil F2 y las negras simplemente pueden tomar y están entrando en la casilla de 3. O bien, en esta posición, podríamos capturar el peón de G5 y a torre C1 podríamos sacrificar, ¿no? ¿Qué pasa? Que si nosotros nos comemos este alfil, caballo por, vendría caballo por, ¿cierto? Rey E2, podría venir caballo por, alfil por, peón por, caballo por y torre B5, y aquí estamos jugando, o sea, tenemos piezas de menos, o sea, tenemos por aquí, contemos las piececitas, ¿no? Caballo y alfil contra caballo y alfil, ¿cierto? La torre contra torre, y acá tenemos esta torre, ¿cierto? Luchando con las piezas menores de la blanca. O sea, sería una posición bastante interesante de jugar. Sin embargo, caballo 6 entonces nos nutre de una nueva posibilidad para las negras. Sin embargo, la verdad que Dean no estuvo muy fino acá. Y por ejemplo, torre C1, tenemos caballo por D4, alfil F2, alfil C5, alfil por D4, alfil por D4. La diferencia es que la torre está tocada, el alfil también, pero tendría que sacar la torre y podría venir esta variante nueva. Alfil por, caballo por, capturar en el centro y ahora torre H4. ¿Cuál es la idea? Venir y capturar el peón, o sea, hacernos un nuevo peón. Si el alfil sale, por ejemplo, el caballo podría ocupar una casilla ganando un tiempito importante. Si el caballo sale, el caballo podría venir a C5 pegándole al peón D4. Si nosotros analizamos esta posición, se vuelve un poquito más dinámica, dado que el rey todavía de la blanca se encuentra en el centro. Y si caballo D2, caballo C5. Rey D1, caballo por E4, rey C2, caballo D6, y a esto enroque largo, y estaríamos en una larga lucha donde las blancas podrían tener una ligera ventaja, pero si hay compensación. Pensemos que este peón de G5 se puede caer en algún momento. Así que esto sería una lucha un poco más abierta. Pero a E4, bueno, Dean toma una decisión basada, como él dice, en su cálculo simplemente errado, ¿no? Toma en E4, peón por E4, caballo E6, torre C1, caballo por D4, alfil F2, alfil G7, y dice, bueno, si me come el caballo, ahora entramos en una variante que yo le tomo el alfil, le toco la torre, y bueno, este alfilito puede salir más tarde y caer en la misma variante, por ejemplo. Por ejemplo, torre G2, alfil por D3, caballo por B3, alfil por C3, ¿cierto? Pensemos peón por C3, y otra vez torre H4, y estaríamos en algo muy parecido a lo que analizamos anteriormente. Sin embargo, a alfil G7 lo que se le escapó al campeón del mundo es caballo E2. Buena jugada. ¿Por qué? Porque en esta posición, si el caballo captura al caballo D2, vendría alfil por E2, tocamos la torre y además se está cayendo el alfil de C2. Esto fue el pequeño detalle que se le escapó a Dean. Bueno, ¿qué jugó? Caballo por B3, torre por C2, caballo por rey por caballo E5. Igual tenía alguna escaramuza acá Dean. No es fácil ganarle en esta posición. Torre de 8. Aquí ya tiene una amenaza. Amenaza torre por D4 y caballo F3 jaque, ¿no? Estamos pegándole a la torre y al rey. Bueno, rey E2 escapa, ¿cierto? De cualquier tipo de jaque. Torre H2, buena jugada, porque estamos metiendo nuestra torre en séptima. Hay que recordar que las torres se ubican en columnas abiertas y también las torres en la séptima fila, donde podemos ejercer presión cuando hay peones, a toda la falange de peones, y cuando hay piezas, en este caso, clavamos el alfil. La amenaza, nuevamente, es torre por caballo. El alfil no podría comer porque estamos clavados. Alfil G2 de Buquet, que está jugando en este minuto muy bien, y A6. Bueno, acá podría ser un momento donde el blanco se pudo haber equivocado, pero bueno, B3 juega muy tranquilito Buquet, con el objetivo de que el caballo no tenga esta casilla C4, torre D7, y aquí podríamos pensar en que el blanco podría cometer una imprecisión. ¿Cuál sería esa imprecisión? Torre D2, que parece una jugada muy certera, coloco la torre, me estoy luchando con la columna abierta, pero podría venir esta jugadita, C5. Y si caballo F3, tendríamos caballo por caballo,
Y si alfil por caballo, torre por F2, rey por F2 y torre por... Y aquí la posición nuevamente se vuelve en favor de las negras, increíblemente. ¿Y qué pasa entonces si el caballo va a la casilla diferente, a la casilla C2, ¿no? Ahora vendría una jugada monstruosa. Esta jugada sería muy bonita de verla en el tablero, que es caballo F3. Bueno, si te está gustando lo que estamos analizando y estas combinaciones, suscríbete al canal, coméntanos qué te parece este match y quién crees tú que puede ganar este duelo. Así que dale like también y comenta. Caballo F3, una jugada bellísima, porque si ahora tenemos la jugada torre por D7, simplemente nosotros nos comemos esto con jaque, ¿no? Y ahí sí comemos acá, por supuesto torre por, nos estamos comiendo el caballo, nos estamos comiendo esta torre. Así que caballo F3 sería un mazazo brutal. Ahora si nuevamente en esta posición volvemos a sentir, si alfil por F3, tendríamos ahora torre por, rey por y torre por D2. Y nos haríamos nuevamente de ese caballazo y el negro se quedaría con 5 peones contra 3 peones de las blancas. Pero Ukech, muy preciso, no está para jugar, dice torre CS1, saco mi torrecita y me voy a acomodar muy bien en la casilla de 1. Ya no hay ningún chistecito con caballo F3, rey E8 y ahora muy bien, alfil G3. Tocando la torre, nuevamente torre de 2, ya sabemos lo que pasa, alfil G3, tocando la torre, torre H5 y caballo F3 buena. Con esto ya empezamos a eliminar una de las piezas fuertes de las negras, además que estamos presionando también a la torre de 7, estamos simplificando la posición, aunque tenemos que tener un poco de cuidado porque se nos puede caer el peón de G5, como en la partida. Caballo por F3, rey por F3 y alfil D4. ¿Qué pasa si el negro hubiera capturado en D1? Torre por D1, bueno, torre por D1, torre por G5 y alfil H4. Si saco la torre, mate al fondo porque está conectada la torre con el alfil. Así que la partida aquí también se decidiría, ¿no? Bueno, rey F3, alfil D4 tocando la torre, y ahora Ukech, activemos todo. Torre H1, torre en columna abierta, torre en columna abierta, bueno, los alfiles bien activos, el rey en el centro, es decir, ya la posición se está cayendo a pedazos de parte de Dingler luego de ese torre H5 que se complicó la vida increíblemente, torre por G5, alfil H3, y acá nuevamente, si torre H8, tenemos un serio problema nuevamente con alfil H4 y el alfil se enfila por las dos torres, por tanto, alfil H3 no encontró mejor alternativa el campeón del mundo y jugó F5. Tras lo cual, alfil F4, posición de abandono del maestro Ding Liren, el campeón del mundo abandona, y se iguala el match, 1,5, $200.000 por esta partida para el vencedor que es Ukech. Recuerden que Google es el que auspicia, digamos, este campeonato del mundo, y como vemos ya la partida fue bastante crucial, es decir, qué va a pasar el pasado mañana, porque ya mañana no se juega, hay una ronda de descanso, vamos a ver cómo van a estar los nervios de Ding, si va a lograr soportar esta tragedia que le ocurrió producto del cálculo. Muchas veces cuando uno en una posición está errando en el cálculo, tiene que llegar a una posición un poco más simple. Y por cierto, no estaba fino. ¿Cuál es la ventaja que tiene Ukech? El cálculo. Justamente Ding entró en ese cálculo que tiene Ukech y se encontró con ese caballo de 2 terrible, que lo pueden ustedes volver a ver si repiten justamente este canal y se ven esta partida y este análisis. Así que sin más, espero que les haya gustado. Para algunos dirán, bueno, maestro, ¿y qué pasa acá en esta posición si saco, por ejemplo, la torre, ¿no? Si muevo mi torrecita acá H5. Simplemente vendría alfil por F5, y si torre por H1, alfil por, rey por y torre por torre. Ese es un caso. Y en el otro caso, por cierto, sería que si nos comen el alfil, simplemente torre por H5 y la partida se define. Así que a todos los seguidores, un gran abrazo, espero que estén muy bien y que les haya gustado la partida. Comenten y suscríbanse.